noticia, una cosa para simplificar qué es lo que está ocurriendo, porque la gente no tiene por qué conocer 3 o 4 décadas de política del Cuerno de África. Así que lo primero es, ¿cuál es la gran noticia? Esta noticia que es el memorándum de entendimiento que han firmado el presidente de Somalilandia y el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed. Entonces ha sido una noticia que ha sorprendido a muchos porque bueno, pues Etiopía lleva meses desde que acabó en parte, ¿no? Acabó una parte de su guerra civil buscando acceso al mar y se hablaba de una hostilidad creciente con su antiguo socio Eritrea, pero parece que ahora se están tornando hacia Somalilandia. Hay que entender qué es lo que pasa en esta región. Cuéntanos un poco, Nacho, en qué consiste este memorándum y por qué ha sido tan importante y tan sonoro. Bueno, pues a grandes rasgos lo que consigue tanto Etiopía como Somalilandia con este acuerdo es, por un lado, Etiopía acceder al Golfo de Adén, tener un acceso al mar, que es lo que lleva reclamando históricamente, a través de, bueno, hay que decir que los contenidos concretos del acuerdo no se han hecho públicos, se han hecho distintas declaraciones y distintos informes por parte de ambos países. Y en ello se dice que se arrendará una franja de 20 kilómetros en el Golfo de Adén para el uso militar de Etiopía, ya sea a través de la construcción de una base militar o de una armada marítima, así como el uso comercial. Por otra parte, lo que consigue Somalilandia es el reconocimiento como Estado de cara a la comunidad internacional. De este modo se convertiría en el primer país del mundo en reconocer oficialmente a Somalilandia. Aparte de ello, también se ha hablado de que podrían conseguir una participación Somalilandia en Ethiopian Airlines, que es una de las compañías sin duda más fuertes de todo el continente africano. Evidentemente Somalia, que considera Somalilandia parte íntegra de su territorio, se ha indignado con este acuerdo y ha iniciado pues una batalla diplomática. Incluso hay ciertos sectores dentro de la sociedad civil y me parece que dentro de la policía también se ha hecho algún comunicado llamando directamente a la guerra con Etiopía, extremo que ahora mismo parece bastante inviable por la disparidad de los ejércitos de ambos países. Pero lo que sí se ve es un reposicionamiento de las dinámicas del Cuerno de África. Ujú. Bueno, para esto lo primero tenemos que saber pues, cómo surge Somalilandia y qué es el estado de Somalilandia, porque mucha gente a lo mejor ni ha oído hablar de él, y por qué, como dices, ahora se ha tornado esa relación de Etiopía con sus socios, ¿no? Porque antes tenía acceso al mar. Recordemos que Eritrea formaba parte de Etiopía, de ese estado conjunto, hasta que en una de las guerras bueno, ha habido varias guerras, ¿no? Una guerra civil, una guerra Etiopía-Eritrea, acabó independiente y reconocida por todos como independiente. De hecho, ese choque intraélites llevó a que en 2018 Abiy Ahmed, el nuevo primer ministro, que es el que actualmente está en Etiopía, firmara, llegara totalmente a la paz con Eritrea a cambio de que se estropeara la relación con los Tigray, lo cual ya sabemos luego cómo acabó, pero ese fue como el primer paso hacia una nueva Etiopía en la cual han ido cambiando las relaciones y ahora ya, bueno, pues por cómo ha acabado la guerra de Etiopía, ya no se mira tanto a Eritrea, se ha buscado otros socios. No sé si podemos saber un poco de contexto de eso, de cómo llega Etiopía a perder el mar y de cómo llega Somalia a perder el control de Somalilandia, ¿no? Que es la región justo que queda al norte de Somalia. Sí, pues Etiopía consideraba Eritrea, la costa eritrea, como parte fundamental del imperio etíope, incluso yéndonos a una parte más antigua, al imperio de Aksum, no era la salida al mar que había tenido siempre Etiopía.
Pero a partir de finales del siglo XIX, la colonización italiana se quedó con la costa eritrea. Tras la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de Italia en esta guerra, queda como protectorado etíope, que a la larga se acaba anexionando el territorio eritreo hasta 1991, que se produce la Guerra Civil Etíope, en la que participan distintas guerrillas etíopes contra el gobierno del DERC, que había en ese momento en Etiopía, y el TPLF, el gobierno de Tigray, llega a un acuerdo con Eritrea a través del apoyo para acabar con este gobierno del DERC, para celebrar un referéndum de independencia. Y en este referéndum de independencia es donde Eritrea consigue convertirse en un estado autónomo. Aún así, gran parte de la sociedad etíope sigue desconociendo estos acuerdos, no los acepta y sigue pensando que Eritrea forma parte indisoluble de Etiopía. Y esto, bueno, los conflictos fronterizos son los que han causado una gran guerra a finales del siglo XX. Y desde entonces las relaciones entre Etiopía y Eritrea han pasado por distintas fases, ¿no? Parecía que con Abiy Ahmed llegaron a distintos acuerdos, como el que comentabas, que le dio el Nobel de la Paz a Eritrea por poner fin a esta guerra. Luego Eritrea participó en la guerra de Tigray al lado del gobierno etíope, pero desde octubre, sobre todo de este año, ya finalizada después de un año después la guerra de Tigray, volvieron enrareciéndose las relaciones, porque Etiopía, bueno, el presidente Abiy Ahmed hizo unas declaraciones en las que decía que el acceso al Mar Rojo era una cuestión vital para Etiopía, y que incluso podrían llegar a usarse las armas, ¿no? Entonces todo el mundo puso el foco en una posible invasión de Eritrea, que ahora parece que se enfría un poco esa posibilidad, porque Etiopía ya obtendría ese acceso al mar a través de Somalilandia. De hecho, tenemos varios artículos explicando todo esto, ¿no? Para el que quiera profundizar más, lo primero podéis dejar las preguntas que ahora las vamos a ir contestando, pero lo segundo es eso, que tenemos muchos artículos sobre cómo se da ese acuerdo de paz en Tigray y, por lo tanto, cómo la relación con el TPLF se llega a un punto en el que Abiy Ahmed, bueno, pues llega a unos compromisos y sus antiguos socios, que eran bastante revisionistas de esas fronteras, expansionistas, apostaban, por ejemplo, los Amhara por un estado etíope en el que las élites Amhara, bueno, pues el nacionalismo Amhara se hiciera con el control del nacionalismo etíope, de alguna manera lo equiparaba, pues tenían que abandonar el territorio de Tigray y había problemas porque no querían acatar con esas decisiones. Entonces ahí se cambiaron las tornas internas en Etiopía. Abiy Ahmed había llegado a un acuerdo con Tigray, en el que Tigray prácticamente estaba entregándose, ¿no? Había perdido mucha mano negociadora en ese momento, pero Eritrea y las milicias Amhara pasaban a ser casi rivales o enemigos en algunos casos, porque en Amhara se sigue dando a día de hoy una guerra contra el gobierno de Etiopía, y por eso, como dice Nacho, se planteaba la opción de que Etiopía acabara invadiendo Eritrea. Era una opción de restaurar, como dice también Nacho, esas fronteras que no reconoce parte de la sociedad etíope por la independencia de Eritrea, acceder de nuevo al Mar Rojo y además por un punto estratégico, ¿no? Estábamos hablando ahora del Golfo de Adén. El Golfo de Adén queda justo, como veis en el mapa, al sur de Yemen, pero el acceso por Eritrea es a la zona oeste, justo el Mar Rojo, que es una de las zonas más competidas del mundo por el acceso a infraestructura militar. De esto también se puede hablar luego más adelante. Hay siempre países interesados, entre ellos se ha hablado de Irán, se ha hablado de Turquía, se ha hablado de Israel incluso por esa pequeña presencia, pero aparte para tener posibles bases, Emiratos Árabes y bueno, iremos hablando de ello. El caso es que, bueno, pues con este acuerdo con Somalilandia, Etiopía buscaba evitar ese enfrentamiento mayor con Eritrea. Dijeron que su primera opción era Eritrea, incluso se planteaban, como dice Nacho, las armas, pero que si no, pues podrían acudir a otros países. Y esas otras opciones, pues pasaban, por ejemplo, por Somalilandia. Y finalmente así ha sido.
el acuerdo se ha dado con Somalilandia y aquí hay que contextualizar un poco qué es Somalilandia. ¿Por qué Somalilandia puede firmar un acuerdo con Etiopía sin contar con Somalia? Bueno, vamos a explicarlo un poco. Nos preguntan en el chat, ¿Somalilandia es de facto independiente, aunque no tenga reconocimiento? Entonces aquí podemos, si quieres, Nacho, poner en contexto cómo será esa independencia. Y Somalilandia es un país que de facto es independiente, tiene su propia moneda, tiene su propio parlamento, se celebran elecciones y lo es desde el 1991, en el momento en el que se produce la guerra civil somalí. Somalia en aquel momento es un caos con señores de la guerra, milicias clánicas. Pero en ese momento en que Somalilandia de forma unilateral declara la independencia, se convierte como un remanso de paz en la región y van construyendo su país, que a diferencia del resto de Somalia, es mucho más estable. Sin embargo, ningún país hasta el momento ha reconocido su independencia. Sobre todo importante, ningún país africano, porque lo que dice la Unión Africana es que se deben respetar las fronteras coloniales, pero eso es como un arma de doble filo porque también lo utiliza Somalilandia, porque Somalilandia, al contrario que el resto de Somalia, que fue colonia italiana, Somalilandia era una colonia británica, que de hecho en 1960 llegó a la independencia, pero 5 días después se unía a la República de Somalia, ese mismo año 1960. También a diferencia del resto de Somalia, aquí bueno, hay que señalar que la sociedad somalí es una sociedad muy clánica, sus intereses se basan más en el clan que en la etnia. De hecho, Somalia es un país homogéneo étnicamente y lleno de conflictos. Y aquí el clan que domina es el clan Isaac. También es importante señalarlo el conflicto que tiene con Puntlandia, que es otro estado autónomo, pero dentro de Somalia, por el que reclaman el control sobre la región de Sul, sobre todo, que incluso se llegó a una guerra a principios de 2023 porque la población de la Sanod, de la capital de Sul, reclama formar parte de Somalia, ¿no? Lo que se ve aquí en todos estos conflictos somalíes es un poco esa idea de la Gran Somalia, los que optan por una idea nacional como somalíes y los que siguen manteniendo su identidad clánica. También es importante señalar que Somalia, la población somalí se reparte en 5 estados, en lo que es la actual Somalia, en Somalilandia, es prácticamente la mitad de la población de Djibouti, el norte de Kenia y gran parte de Etiopía, toda la región de Ogaden, que si no me equivoco es la más grande dentro de Etiopía, bueno, ahora se llama región somalí, Somalí. Tiene población somalí. Y pues en este contexto Somalilandia ha sabido aprovecharse de su estabilidad para seguir creciendo como país y llegar a acuerdos puntuales. Sobre todo tiene buenas relaciones con Taiwán, llegó a tenerlas con Kenia, con Emiratos Árabes Unidos, que seguro que saldrá más porque también tiene su papel. Bueno, su presidente actual, Museveni, actualmente hay que señalar que está fuera de mandato. Su mandato acabó en el 2022. Y entonces también estamos viendo como Somalilandia, que presumía de ser tan estable en los últimos tiempos, entre la guerra con Puntlandia y el tema electoral, también está perdiendo bastante credibilidad en este sentido. Nos preguntan un poco más por concretar, bueno, varias cosas, ¿no? Sobre por qué la línea fronteriza entre Etiopía y Somalia está discontinua, también tiene que ver con eso. La región de la que nos ha hablado Nacho, que es la región somalí, es la que tradicionalmente se ha conocido como Ogadén, ¿no? Dentro de Somalia, el problema de Somalia y de la construcción nacional somalí, a pesar de que no hay diferentes etnias, sino que étnicamente son todos somalíes, pero las diferencias son por clanes, y las disputas entre clanes son brutales, de manera que, vale, no controlan Somalilandia, pero es que tampoco controlan la inmensa mayoría del país. La mayoría del país de Somalia está controlado por señores locales, Al-Shabaab, estados regionales que no siempre están en consonancia con el Estado federal.
Y en todo este contexto de varios conflictos armados, uno de ellos, el que nos ha contado Nacho, dejó la guerra de Ogadén con Etiopía, el territorio en el que viven los Ogadén, acabó encontrándose dentro de Etiopía de manera reconocida. Pero Somalia, pues evidentemente esa línea fronteriza no la ha llegado a delimitar y a reconocer. Pero lo mismo pasa con Somalilandia. Somalilandia es esa región justo al norte, al este de Djibouti. Como nos cuenta Nacho, era colonia británica, pero en general pasaba con toda la región. Djibouti era la Somalia francesa. Entonces tenemos ahí la Somalia francesa, la británica y la italiana, de alguna manera, ¿no? Que era lo que, según comentaba Nacho, pues podía dar disputas a ver cuál es el resultado colonial que hay que respetar, según a quien preguntes. Entonces, como todos son somalíes, pues la idea de la Gran Somalia o ese nacionalismo pan-somalí buscaba la unidad de todos los somalíes, y eso miraba a los que actualmente quedan fuera, que son Ogadén, la región somalí de Etiopía, y por otro lado Somalilandia, que aunque no esté reconocido por nadie, ha tenido una trayectoria de 3 décadas, si no me equivoco, un poco más de 3 décadas, independiente, y en el que ha habido incluso más episodios de estabilidad que en Somalia. Esto es algo interesante porque, como nos decía Nacho, el conflicto que se ha dado recientemente con Puntlandia no es nuevo. Desde que se hace independiente Somalilandia, pues la capital de Somalilandia queda más o menos en la zona central, pero las zonas orientales nunca se han llegado a delimitar entre Somalilandia y Somalia. Igual que no se ha delimitado Etiopía con Somalia, pues evidentemente Somalilandia con Somalia tampoco, ya que no se reconoce como ese estatus. Entonces ahí se han dado muchas luchas. Nos comentabas del clan, no sé si hemos dicho el clan Isaac, pero por ejemplo, dentro de Djibouti y de algunas de las zonas de Ogadén o de la somalí etíope, es el clan Isa, uno de los más importantes. Entonces hay como varias disputas entre esos clanes, y cuando la guerra civil etíope llegó a la región fronteriza de Afar, empezaron a darse los choques con los Afar en Djibouti, y era el clan Isa el que llevaba la voz cantante. Bueno, pues aquí pasa un poco lo contrario, ¿no? Creo que es el Isaac el que es uno dominante en la zona. Aquí no sé si nos lo puedes ampliar un poquito más tú. Y choca con uno de los clanes que además tiene presencia en las dos zonas periféricas de Somalia, Puntlandia y Jubalandia. Me parece que son dos que siempre han servido de contrapeso. Puntlandia en el norte, justo dando pues cerca de Yemen, ¿no? Del Golfo de Adén. Y Jubalandia en el sur, en la frontera con Kenia. Esas dos regiones, que además Jubalandia es de reciente establecimiento en estas últimas décadas, han chocado con el poder central de Somalia hasta 2022, más o menos, que se solucionó la crisis política. Ahora podremos hablar de eso si queréis. Y desde entonces Somalia ha cambiado un poco su dinámica. Antes era mucho más cercana a Eritrea y a Etiopía, en ese marco de la guerra de Tigray. Incluso se llegó a decir que había mandado pues a tropas o a personas que iban buscando trabajo a Qatar, me parece, que los habían mandado a Eritrea para que participaran en la guerra de Tigray. Pero desde 2022, que estas dos regiones, más la oposición, el antiguo primer ministro y todos los sectores que se oponían al anterior presidente Farmajo de Somalia, ganaron las elecciones, pues ahora este gobierno es más pro-occidental, ha vuelto la presencia de Estados Unidos, han vuelto los ataques contra Al-Shabaab, se ha retrasado la salida de la fuerza de la Unión Africana que luchaba contra Al-Shabaab, y se han restaurado un poco las relaciones con Kenia y con otros países como Djibouti. Es decir, esa asertividad, agresividad que llevaba Etiopía, Somalia la ha ido corrigiendo en los últimos año y medio, 2 años. En estos 2 años, Somalia por lo tanto, empieza a tener una política distinta. Y como Etiopía está haciendo de alguna manera un cambio de alianzas interno, perdiendo el apoyo de algunas milicias de Amhara y de Eritrea y ganándolo en algunos sectores de Tigray, pues ahora la relación entre Etiopía y Somalia ya no es tan buena. Y el choque entre Puntlandia y Somalilandia se ha desatado más rápido durante este 2023, que es lo que nos comentaba Nacho. Entonces, aquí, si nos quieres ampliar un poquito la cuestión étnica, que nos han preguntado cuántas etnias hay, como decía,
son todos somalíes, pero el tema de los clanes sí que puede ser interesante, el tema de la Sanot, ¿no? Que nos decías. Sí, pues como decías, es curioso que es el único estado étnicamente homogéneo de todo África, toda la África subsahariana. Y sí, pues como comentaba antes, bueno, la gente pertenece a su clan y un poco el problema de la nación somalí es precisamente ese. Yo pertenezco a este clan y ser somalí es secundario. De hecho, Siad Barre acabó cayendo en parte por eso, ¿no? Por intentar unir y por intentar amplificar esta idea de nación somalí, pero a la vez él no dejó de rodearse de gente de su propio clan, que es lo que en parte provocó esta guerra civil que llevó a la independencia de Somalilandia. También lo que comentabas de las relaciones entre Etiopía y Somalia, hay que señalar que precisamente la ATMIS, uno de los contingentes más grandes, son precisamente tropas etíopes, mucha gente dentro de Somalia lo que está diciendo es que hay que expulsar a estas tropas etíopes, ¿no? Está por ver dónde puede llegar, porque Somalia ahora mismo está el enfrentamiento con Al-Shabaab, aunque se han dado importantes victorias contra el grupo de Al-Shabaab. Al-Shabaab sigue muy fuerte y de forma sorprendente se acaba de posicionar al lado del gobierno somalí precisamente por esa idea de nación somalí por encima de las identidades clánicas. Al final, También, por ejemplo, Al-Shabaab tiene una identidad, como dices, que es somalí. Lo que pasa es que buscan un cambio político severo dentro de Somalia, ¿no? A veces lo han comparado en la situación con la de Afganistán. ¿Ibas a comentar algo sí, sí. más, me parece? No, iba a comentar que, por ejemplo, dentro de Somalilandia tampoco es clínicamente homogénea y, por ejemplo, la región de Audal, que es donde debería situarse esta base naval etíope, se están produciendo fuertes protestas en contra de este acuerdo con Etiopía, por lo que consideran que es vender su territorio a un país extranjero. O sea, no todo el mundo en Somalilandia ha aceptado este acuerdo, incluso el ministro de Defensa de Somalilandia ha dimitido por ello, y es precisamente de esta región de Audal, que es la zona fronteriza con Djibouti. Sí, bueno, quería dar las gracias ahora a estas nuevas subs que han llegado. Tenemos a JK Dirie y a Homug, que nos han dejado 2 nuevas subs con Prime, que ya sabéis que les sale gratis totalmente y que a nosotros nos da mucho apoyo y nos hacéis quedar mucho más cerca de la meta de suscriptores para la jornada de hoy. Así que muchísimas gracias a los dos y a todos los que podáis y a los que lo habéis hecho ya en el pasado. Que nos permitís seguir aquí a diario. Bueno, pues estamos ahora mismo a 20 sub del objetivo total de 600. A ver si conseguimos darle un empujoncito al mismo. Mientras tanto, pues había una pregunta que creo que es interesante porque, vale, hemos contextualizado mucho, pero hay que poner un poco más el foco, ¿no? Para explicar bien qué es lo que está ocurriendo hoy. Y ya luego, pues podemos explicar la intrincadísima relación de las últimas décadas, que seguro que les interesa mucho, pero nos preguntaban si Somalilandia se ha anexionado a Etiopía, si se ha llegado a algún tipo de acuerdo para acceso al mar, como el de Perú y Bolivia. Recordemos eso de alquilar una pequeña franja o ceder una pequeña franja para el uso, que no es lo mismo que el ceder la soberanía, ¿no? Ahí entra el tema de Bolivia Mar y etcétera, ¿no? Ahí se intenta negociar la soberanía con Chile. Aquí no se habla de soberanía. La soberanía se planteó cuando se hablaba de Eritrea, de si se buscaría una invasión o algún tipo de anexión o algún tipo de cambio político que lo acercara, incluso a una nueva federación, como se hizo en el pasado, no de manera federal, pero sí que se formó parte del mismo Estado. Pero en este caso no estamos hablando de eso, porque si Somalilandia no es reconocido por Etiopía como Estado independiente, pues tampoco puede llegarse a ese tipo de acuerdos de anexión y tampoco ha habido un conato bélico. Aquí la cuestión es que el memorándum que han firmado garantizaría, aunque todavía, como dice Nacho, no se conocen los detalles, garantizaría a Etiopía el acceso a 2 puertos. Por un lado,
el puerto más importante de Somalilandia, que es el de Berbera, que se encuentra en la zona central, ¿no? Decíamos que al este estaban las regiones de Sul y Sanaag, que eran las dos que estaban en disputa con Puntlandia, pero en la zona céntrica, en la zona central, nos encontramos la capital, Hargeisa, y al norte, ya dando al mar Rojo, al Golfo de Adén, nos encontramos con el puerto de Berbera, que es uno de los más importantes. Se supone que Etiopía conseguiría acceso civil al mar a través del puerto de Berbera y militar con una base naval permanente en la otra zona que queda al oeste, Audal, que es en la que nos ha comentado Nacho, que se estaba barajando, como dice, instalar una base militar, pero también se estaba dando un problema político, ¿no? Se estaba especulando con cuál sería la localización exacta de la base, se dice que podría ser la ciudad de Lugaya, que se encuentra justo en el centro de Audal, en la zona más, céntrica, digamos, entre el este y el oeste de la misma, y todo esto le dejaría muy cerca de Djibouti. Claro, uno de los principales perjudicados, hasta ahora las principales comunicaciones comerciales se han dado a través de Djibouti. De hecho, se vio durante la guerra de Etiopía, como decía antes, cuando la guerra se expandió a Afar, cómo la comunicación comercial entre Addis Abeba y Djibouti se ponía en peligro. Y ahora puede también perjudicarse. Al final reciben muchísimo dinero de este tipo de acuerdos comerciales y también de las bases militares que tiene Djibouti. Entonces, de ser un centro favorable para otros estados, pues Djibouti puede salir perjudicado si pierde a uno de esos socios en favor de un vecino, como es Somalilandia. Entonces, nos preguntáis en el chat, ¿qué obtiene Somalilandia a cambio? ¿No? Se supone que antes nos has comentado que se barajaba concederle una participación en la importantísima empresa Ethiopian Airlines. También se ha hablado de Ethio Telecom, pero una de las cosas más importantes para Somalilandia, sin duda, es si a cambio de esto, Etiopía, como se dice, a su debido tiempo, consigue formalizar el reconocimiento de independencia de Somalilandia, convirtiéndose así en el primer país del mundo en reconocer su independencia. Porque hasta ahora lo más cerca que han estado ha sido de un establecimiento de relaciones, no sé si diría muy formales, pero sí que tienen oficinas de representación en Taiwán. Y hay otros estados de la región que dieron acercamientos, como Emiratos Árabes y como Kenia. Pero claro, aquí volvemos otra vez a la crisis anterior que os he comentado, ¿no? Como Somalia ha tenido una política hasta 2022 más alejada de Occidente, cercana con Turquía, que chocaba mucho con Emiratos Árabes, que se acercó a Etiopía y Eritrea. Hacían hasta una especie de tríada, ¿no?, entre los tres. Y desde 2022 eso ha cambiado. Y como la relación entre Etiopía y Eritrea se ha resquebrajado, también ha sido así la política que tenía antes Somalia. Entonces, Emiratos Árabes tiene grandes intereses en la región. Y hasta ahora la única base importante a nivel de los países que estamos hablando, extranjera, es la de Turquía. Turquía tiene una base militar de entrenamiento cerca de Mogadiscio, en la capital de Somalia. Durante estos años hemos vivido un enfrentamiento importante a nivel de alianzas y de influencia entre Turquía y Emiratos Árabes. Pero Emiratos Árabes parecía haber quedado algo relegada. Como nos decía Nacho, la AMISOM y ahora la ATMIS, esta fuerza de la Unión Africana que lucha contra el Shabab, está formada por tropas etíopes, pero también está formada por tropas, pues me parece que son de Uganda, que en su momento cuando se quería la salida, Museveni apoyó la salida de las tropas ugandesas, no sé si también de Burundi, pero tiene tropas de Kenia y las tropas de Kenia principalmente están al sur, en Jubalandia. Entonces, en aquel momento la relación era malísima. Somalia quería que se marcharan los kenianos, los quería fuera, porque era como una invasión de Jubalandia. Quería fuera a los etíopes. También porque es eso, ¿no? Parece que podía ser una presencia de una fuerza con la que han estado mucho tiempo en conflicto y no quería fuera, no quería estas tropas ahí. También quería fuera a los emiratíes. Los emiratíes al final han intentado hacer inversiones y el gobierno somalí no las ha aceptado de buen grado. Mientras que en las regiones periféricas, como digo, sí que había algo de buena relación con Kenia, las había con Emiratos,
Con periféricas me refiero a Jubalandia, a Puntlandia y también a Somalilandia. Somalilandia sí que tenía grandes acuerdos, por ejemplo, en el puerto de Berbera, si no me equivoco, con Emiratos Árabes. Pero desde 2022 ha cambiado la cosa. Emiratos Árabes y Kenia han suavizado su posición y, por lo tanto, hasta hace muy poco parecía que si algún país iba a reconocer la independencia de Somalilandia en el planeta, podían ser o Emiratos Árabes o Kenia, porque los dos han hecho actos importantes en Somalilandia y eso ha molestado muchísimo a Somalia. Pero a día de hoy se ha dado la vuelta. Se han suavizado las relaciones con Somalia y se han empeorado con Etiopía. Y parece ser que Etiopía sería el primero que podría reconocer Somalilandia en el mundo. Creo que es un poco como ha quedado ahora mismo el panorama. No sé si quieres añadir algo. Sí, sobre todo es importante para Somalilandia el hecho de que lo reconozca Etiopía, porque es esperable que si un gran país como Etiopía lo hace, vengan otros detrás. Y como has comentado, Emiratos Árabes podría ser uno de ellos, porque, como has dicho, ya controla más de la mitad del puerto de Berbera y de hecho otra parte ya la controlaba desde antes el propio gobierno etíope. En este sentido, cabe señalar que ningún país se ha mostrado, aparte de Egipto, que sí que se ha mostrado dispuesto a combatir también por su propio enfrentamiento con Etiopía, por el tema de la presa y por otros motivos, ninguno se ha lanzado claramente a defender a Somalia. De hecho, hablan de respetar la soberanía, de respetar la integridad territorial, pero sin meterse mucho tampoco con el gobierno etíope. Incluso la IGAD habla de desescalar la situación, pero ni siquiera habla de la soberanía de Somalia sobre el territorio. De hecho, es interesante porque, claro, hasta ahora, como decía, los que rompían un poco con las normas regionales eran Etiopía y Eritrea. Entonces, Eritrea estaba fuera de la IGAD y ahora ha vuelto Eritrea a la IGAD. Ahora se supone que el problema está en esto, ¿no? En Etiopía con Somalilandia y a ver qué pasa. Os preguntabas en el chat eso que obtenía Somalilandia. Entiendo que todo esto es una gran contrapartida para ellos. El reconocimiento siendo un país que ya de por sí es más o menos estable, aunque esto es matizable, porque ha habido una crisis política relevante desde las últimas elecciones parlamentarias, donde ganó la oposición, ha intentado forzar un adelanto de las presidenciales, el presidente ha intentado alargar su mandato. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo está Somalia, pues se puede decir que Somalilandia está bastante mejor. Pero el caso es que el 2023, con esa intensificación de la guerra con Puntlandia, que les ha hecho perder el control de casi 2 regiones, de Sul y Sanaag, sobre todo de la capital, Lasanod, pues ha dejado a Somalilandia un poco más tocada internamente y desde luego le hace más falta un acuerdo como este y una posible alianza con Etiopía. No significa que se esté ahora mismo hablando de alianza, desde luego, pero el hecho de que Etiopía tenga una base militar en Somalilandia y que necesite defender el derecho de Somalilandia a concederles esa base militar puede mejorar la mano de Somalilandia en un conflicto con Somalia. Eso es importante entenderlo, porque una base militar no es como una base aérea o una base terrestre que se pueda ir abriendo o cerrando. O sea, una base naval necesita su construcción, su mantenimiento a largo plazo y por ahora se ha hablado, creo que, de alquilar, conceder por 50 años una franja de 20 kilómetros bueno, pues no se sabe todavía la localidad, pero en el estado de Audal. Así que eso sería lo que ganaría Somalilandia, lo que ganaría Etiopía con todo esto. Antes de seguir, os animamos a que nos dejéis nuevas preguntas, porque sé que es un tema muy complejo y hay mucho que podemos analizar. Quizá podemos entrar aún más en temas locales. Creo que ya hemos dado mucha caña con eso, pero hay mucho más que contar en esta región, os lo aseguro. Pero si no, podemos hablar también de temas regionales, que eso es más amplio y nos puede dar también juego a mencionar a Sudán. Pero antes quería dar las gracias a la nueva sub con Prime que nos ha dejado Elia Valkyr. Muchísimas gracias a todos los que estáis haciendo posible que estemos aquí.
Y recordaros, ya que ha pasado ahora las fechas de Reyes y Navidades, que os hemos ido anunciando durante estas semanas que teníamos un descuento activo y está funcionando bastante bien, ha gustado como posible regalo, ¿no?, de estas fechas a la gente dar una suscripción de Descifrando la Guerra. Hemos alargado un poco, unos cuantos días, ese descuento del 24% que os estamos regalando nosotros por Navidad, por Reyes, a todos por suscribirse a Descifra. Entonces, si podemos poner el QR en pantalla un momento para que podáis acceder, pues es que os estamos haciendo ese descuento, ¿no? Con el código, me equivoco, esto que me lo confirmen y que aparezca en pantalla, ahí lo tenemos, DLG 2024, podéis entrar y conseguir un descuento del 24% en la suscripción. Por ejemplo, si estáis en la suscripción Premium, pues tendréis acceso a todos los seminarios del 2024 más los del 2023. Todos los seminarios del 2023, recordad, el de la Ruta de la Seda de Ander, el que hice yo después de pasar por los 6 países del espacio postsoviético, Ucrania, Rusia, etcétera, pues todos estarán disponibles para vosotros. Y además los nuevos que tenemos este mes, en unos días, preparaos ya, en unas semanas, el seminario sobre el Sahel y muy pronto anunciaremos más seminarios. Asimismo, los artículos que os estamos recomendando sobre Somalia y Etiopía, la mayoría los hemos puesto en acceso gratuito, pero para que podamos seguir haciéndolo también necesitamos vuestro apoyo a través del QR. De todos modos, hay algunos que son exclusivos, tienen una enorme cantidad de detalles, son de los artículos, yo creo que por la complejidad étnica que hay en esta región, que más detalle merece que se le preste a los factores locales, como nos pasa en el Sahel también. Y por lo tanto, pues si hay algunos artículos que son de acceso exclusivo, los recibís todos con esta suscripción premium. Pero como digo, si ya de por sí me parece que era una opción que renta mucho más que comprar un seminario individual o que recibís solo la newsletter gratuita, porque también os mandamos una con todas las regiones. Ahora con el descuento del 24% creo que es una enorme opción y que va a estar solo unos días más este código activo, así que aprovechadlo. Y nada, ya no doy más la tabarra con esto, que todavía no tengo a Edu para acompañarme con ello y vamos a seguir con el tema, porque nos preguntáis con qué apoyos regionales cuentan Somalia y Somalilandia. Nacho, si nos quieres poner un poco más en contexto regional y así abrimos el tema. Pues a ver, Somalilandia como tal, hasta ahora que parece contar con el apoyo de Etiopía, no tenía ningún apoyo claro, a nadie le interesaba de verdad una independencia real de Somalilandia. Podemos hablar de las alianzas de Etiopía, que sobre todo parece contar con los Emiratos Árabes Unidos y recientemente se está abriendo cada vez más la posibilidad de la alianza con Gemetti, que de hecho de las RSF de Sudán, que visitó recientemente Etiopía y parece como que desde muchos sitios se está legitimando ya a Gemetti como futuro presidente de Sudán. Y por otro lado, Somalia, aliados, pues podemos hablar que el resto de países de la región serían más proclives a la integridad territorial de Somalia, como pueden ser Eritrea, por su enemistad histórica con Etiopía, Djibouti, porque este pacto le quita el monopolio que tenía de las exportaciones etíopes, que eran como el 90% de las exportaciones etíopes salían a través de Djibouti. De hecho, Djibouti estaba mediando en el conflicto entre Somalia y Somalilandia. De hecho, 5 días antes del acuerdo con Etiopía se firmaron un acuerdo precisamente Somalilandia y Somalia para seguir negociando en solucionar el conflicto entre ellos. Y el resto, pues un poco lo que ha señalado ya también Alejandro. Turquía es un gran aliado de Somalia. Egipto es un gran aliado de Somalia, pero también por el conflicto con Etiopía, las relaciones siempre tensas entre Etiopía y Egipto. Y no sé si me deja alguno importante. A ver, es verdad, y yo lo voy a enlazar con esta otra pregunta que nos dejáis en el chat. ¿Hay alguna relación reseñable con Yemen y con los hutíes?
Bueno, pues es verdad que toda la región en general no tiene una alianza de bloque ni a un lado ni al otro, pero la relación de influencia con las potencias regionales es absolutamente clave. Y por supuesto es importante con respecto a la guerra de Yemen y de los hutíes, porque durante todos estos años, décadas ya, ¿no?, de conflicto en Yemen, Emiratos Árabes ha sido uno de los actores clave. Arabia Saudí, por supuesto, tiene frontera, ¿no? Y pues ha podido dar esos ataques desde Gizán o desde las zonas fronterizas o incluso, bueno, pues como ataques aéreos y también una fuerza proxy sobre el terreno. Pero Emiratos Árabes no tiene frontera. Emiratos Árabes necesitaba ese apoyo en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén. Y para eso, pues se establecieron muy buenas relaciones, además de con posible presencia en Eritrea, que los países que están en Eritrea es secreto, no se sabe, ¿no? Igual que sabemos que en Djibouti hay bases militares de muchos países, pues las de Eritrea se supone que no se saben. Bueno, pues Emiratos Árabes, además de una posible presencia en Eritrea, estaría favoreciendo a Somalilandia y a Puntlandia. Esto sí que es algo que se ha ido sabiendo durante este tiempo. Y como nos dice Nacho, pues a nadie le interesa la independencia de Somalilandia formalmente, pero sí que les interesa que exista. Por eso Emiratos Árabes durante todos estos años ha invertido tanto en Somalilandia. Tiene acceso directo a las costas de Yemen y es que el apoyo de los pro-emiratíes en Yemen, en la guerra de Yemen, son los sureños. Son, pues el Consejo de Transición del Sur, que además de controlar el puerto importantísimo, puerto de Adén, también controlan la isla Socotra, que la vemos al lado de Puntlandia. Esa isla que hay al este de Puntlandia es de Yemen. Bueno, pues la controla una fuerza pro-emiratí. De modo que Emiratos Árabes está súper bien colocada en el Golfo de Adén, controla los puertos a ambos lados, tiene acceso, yo creo que en parte al de Berbera, en Somalilandia, no sé si al de Bosaso, en general a la región de Bosaso en Puntlandia y a Adén, sobre todo, y a Socotra en Yemen. Entonces, por supuesto, es importante. Y le ha servido para poder combatir a los hutíes o dar apoyo a los grupos que combaten a los hutíes en Yemen. Por eso también en parte la operación Atalanta, que se quería ampliar de control de las costas de Somalia hacia las costas de Yemen y que España ha bloqueado, ¿no? Que se haga una nueva operación, pero que no sea esa. En cualquier caso, bueno, como digo, no hay bloques claros, pero sí que se puede delinear un poco. Como nos decía Nacho, pues es que por un lado, Emiratos y Turquía han sido las dos potencias regionales mucho tiempo. Y Emiratos y Turquía han luchado por la influencia en varios países. En Libia, Turquía se apoyaba en la zona occidental, Emiratos en la zona oriental. Entonces, ahí hemos visto cómo el GNU era más pro-turco y el LNA de Haftar más pro-emiratí. Pero después lo mismo ha ocurrido en Sudán. En Sudán hablábamos de los islamistas, esa corriente que no se sabía muy bien de los lealistas de al-Bashir, qué ha pasado con ellos. Parece ser que al final lo que queda de islamismo se está apoyando realmente en Burhan, porque tanto Burhan como Mehdi se han acusado mutuamente de estar contando con los islamistas, ¿no? Que era algo como grave porque recordaba al anterior régimen. Pues parece ser que al final Burhan está contando más con ellos. Esto deja a los emiratíes más cerca de Hemeti. Y en este contexto está entrando el hecho de que Emiratos Árabes ha mejorado muchísimo su relación con Chad durante estos años. Esto lo comentábamos en los últimos directos con Andrea, ¿no? Que Chad está intentando sobrevivir en una gran diana de distintos gobiernos de juntas militares golpistas, de guerras civiles al norte, al este y al sur, en Libia, en República Centroafricana y en Sudán, y Chad se habría virado un poco hacia Emiratos Árabes, un pragmatismo mayor con Rusia. Entonces, el hecho de que Emiratos Árabes esté jugando esa partida de la influencia no es solo Francia y Rusia, por supuesto que no. Emiratos Árabes y otras potencias regionales tienen mucho que decir. Nos hace ver cómo algunos actores, como Khalifa Haftar y como Hemeti, que aparentemente no tenían por qué estar más alineados, también con Idris Deby en Chad, pues han empezado a tener contacto entre ellos. Y en estas, cuando se han podido dar giras regionales, hemos visto a Burhan aprovechando esta nueva situación del Cuerno de África, que es por lo que estoy hablando, ¿no? Si Turquía tiene una base militar en Somalia y Emiratos tiene una presencia importantísima en Somalilandia y ha apoyado a Abiy Ahmed en la guerra de Etiopía contra Tigray, se puede ver cómo los socios de Emiratos Árabes van a tener una pequeña preferencia mayor por
Etiopía y Somalilandia. Y los socios de Turquía van a tener una pequeña preferencia mayor, en este caso, pues por Eritrea, porque está enfrentada con Etiopía, y por Somalia. Bueno, pues a esto hay que sumarle, por ejemplo, Egipto. Egipto, que es un país que aquí podría descuadrar todos los esquemas porque, como os digo, no hay bloques, no es pro-turco y pro-emiratí. Egipto ha tenido mala relación con Turquía, sin embargo, en esto coincide con Turquía, porque Egipto, su mayor enemistad en África, en este caso, es con Etiopía. No es la crisis del Mediterráneo ni la de Oriente Medio, tiene otra dinámica. Egipto tiene un conflicto grande con Etiopía, entonces va a simpatizar más con Somalia. Así es como nos encontramos con esa gira que digo de Burham y de Hemedti. Curiosamente, Burham se apoya más en los países árabes, en Arabia Saudí, bueno, concretamente en ese, ¿no? Y en los países más islamistas, Turquía de alguna manera, en Somalia, que no tiene tampoco que ver, ¿no? Pero como hablamos de la Liga Árabe, y en Egipto. Egipto claramente es de los que más se está apoyando a Burham. Y hemos visto también eso, Eritrea, Sudán del Sur, países con los que se ha negociado mucho desde el gobierno, desde la junta militar de Burham. Pero Hemedti está apoyándose más en Chad, ahora en Etiopía, y ha hecho una visita, una pedazo de gira que le ha llevado a Kenia, Uganda, Ruanda, Sudáfrica. Y claro, aquí de nuevo, ¿qué tiene esto que ver con Somalilandia? Bueno, pues es que Kenia, Emiratos y Etiopía son los tres países que dije antes que eran más cercanos a Somalilandia. Pues los tres son los que, o los tres territorios, en este caso hablaba, pues bueno, han tenido esa relación con Hemedti, con el sector de las RSF en Sudán, por ejemplo. También se hablaba de que ese avión que le ha llevado por la gira africana era de una compañía emiratí y también habría pasado por Emiratos Árabes, cosa que, bueno, no se sabe exactamente qué ha ocurrido ahí. Esto creo que es algo, Nacho, que todavía no se conoce muy bien, ¿no? ¿Qué ha pasado con esa gira de Hemedti? Pero ha habido mucha polémica porque algunos países africanos, no sé si fue en Kenia o en Sudáfrica, le trataban como si fuera presidente de Sudán, por lo menos en Sudáfrica. Y bueno, pues el hecho de que los otros, ¿no?, son los que se posicionen con Somalia y estos con Etiopía nos puede dejar ver quiénes llevan la voz cantante en el continente. También es reseñable que incluso Gemetti ha llegado a firmar acuerdos en Etiopía con la coalición civil sudanesa, lo que han llamado la declaración de Addis Abeba, Sí. con la coalición civil que lidera el expresidente Hamdok. Y por otra parte, uno de los países que también visitó fue precisamente Djibouti, que nos preguntan si está alineado contra Etiopía. Y no, yo creo que Djibouti sigue su propia política de alianza con todos, de país mediador. Le interesa que la zona sea lo más estable posible, creo. Sí, sí, sí. Es verdad que Djibouti, pues su política es más general. Sale perjudicado de las acciones de Etiopía, he de decir. Entonces, pues una cosa es comprometerse con la integridad territorial de Somalia y otra cosa es posicionarse mucho más. Al final en Djibouti tienen base muchos países. Está Estados Unidos, está Japón, está Francia, está Italia y está China. Y China es el único país del planeta, en Djibouti, donde hay una base militar extranjera de China. Entonces es un país, como digo, más abierto a todo. Djibouti tuvo una pequeña crisis con Somalia, cuando tuvo Somalia el anterior gobierno, que digo antes de 2022, que chocaba más con Kenia, chocaba más con las fuerzas extranjeras. Donald Trump sacó las tropas de Somalia, aunque Joe Biden ha dejado, bueno, pues que se vuelvan los ataques aéreos y que si es necesario volverán las tropas a Somalia. Entonces, la relación, como digo, era distinta antes de 2022 y la relación con Kenia era mucho más tirante. Entonces, Djibouti, dentro de la IGAD, que actuaba de mediador, pues tuvo una pequeña crisis con Somalia. Pero con este cambio que se ha dado, yo esperaría que Djibouti estuviera más cerca de Somalia que de Etiopía.
Pero esto, como decimos, no significa que vaya a estar alineado ni que ninguno de los otros actores lo estén. Pero son tantos actores necesitados de apoyo que no sería tampoco extraño que si llegara a haber un conflicto armado, como algunas de las voces piden en Somalia, pues que alguno de estos actores intentara aprovechar la situación, lo cual es importante, ¿no? Eso podría ser muy, muy importante. Hablaba de Etiopía, tú has hablado de ese caso de la firma de la declaración de Addis Abeba, y es como Hemedti y las RSF están acercándose muchísimo a los sectores civiles. Creo que esto sí que lo contestamos el otro día, cuando hablábamos de la última vez que hablamos de Sudán, de cómo Hemedti está intentando ser inteligente acercando a los civiles, a las RSF, ¿no? Haciendo ver que el que no quiere la transición al poder civil es Burhan y que el golpe de Estado de 2021 no se debió dar. Hemedti se ha como arrepentido públicamente del golpe de Estado de 2021 porque rompió con el poder civil, que era la mínima estabilidad que ha habido en Sudán, a lo mejor en una década o 2 décadas, probablemente, que haya sido el periodo de Abdallah Hamdok. Entonces, que ahora él se arroje un acuerdo con Abdallah Hamdok, un acuerdo entre civiles y paramilitares en Etiopía, significa que Etiopía va a ser uno de los actores patrocinadores del posible gobierno entre RSF y los sectores civiles de Abdallah Hamdok. Mientras que a donde va al Burhan, y está todo el rato recordando que ese debe ser el marco negociador, es a Jeddah, en Arabia Saudí. Entonces esto nos deja muy claro que también las diferencias de los dos pueden tener ecos regionales, porque el Arabia Saudí, que es uno de los grandes pesos de la Liga Árabe, pues apoyaría, pero tampoco ha sido muy explícita, la integridad territorial de Somalia. No sé, esto es un poco por repasar los apoyos regionales que nos habéis preguntado. No sé si tenemos alguna pregunta más en el chat, que al final llevamos una horita. Sobre todo preguntan, bueno, esto puede ser interesante, ¿no? Tanto por Egipto, por un lado, si no tiene ya bastantes conflictos con Israel o con Sudán, bueno, pues si tiene algún tipo de peso realmente en el Cuerno de África, entiendo. Y por otro lado, sobre Djibouti, sobre si sirve de verdad de control de acceso al Mar Rojo, por ejemplo, de Occidente a través de estas bases militares, o que sirva para cortar el acceso al Mar Rojo de Etiopía y Djibouti, de Etiopía a través de Djibouti y Eritrea. Esta la respondo yo fácil porque no hay nada diseñado ahí para que Etiopía no tenga acceso al mar. El tema es que Etiopía tenía acceso al mar, pero al darse la guerra de la independencia de Eritrea, perdió el acceso al mar. Djibouti era colonia francesa y no formó parte de esto, y por otro lado, pues Somalilandia y Somalia tenían otra historia y tampoco formaban parte de esto. Entonces, si nos quieres comentar algo sobre la coyuntura regional de Djibouti, de Egipto nos han preguntado, pero seguro que cualquier otro aspecto que quieras matizar o ampliar será muy útil. Bueno, Egipto, el interés que tiene sobre todo es, por un lado, no complicar todavía más el conflicto de Sudán, que sea la catástrofe humanitaria que está siendo, que de momento la frontera norte no es de los sitios más donde ha habido más combates, pero se puede convertir en una verdadera catástrofe de refugiados hacia Egipto, y además que un acercamiento de ganar Hemedti consolidaría todavía más la gran presa del renacimiento etíope que tanto hemos hablado, porque no es lo mismo convertirse en el único país en contra de esta presa que contar con el apoyo de Sudán. Precisamente esta semana han dicho que han completado la última fase de llenado de la presa, o no sé cuántas fases llevan ya, cada 2 por 3 anuncian un nuevo paso, pero esta presa parece bastante consolidada, y Egipto pues no quiere perder bola ahí tampoco. Sí, al Más hay final que ver. se ha hablado tantas veces de si podría haber un conflicto armado entre Egipto y Etiopía, luego se dijo entre Sudán y Etiopía, por aquello también de la presa y de Al-Fasca. Bueno, ahora se habla de Etiopía y Somalia, antes se hablaba de Somalia y Kenia, de Etiopía y Eritrea. Es que la región es muy, muy, muy convulsa y es muy complicado, porque incluso aunque no haya conflicto étnico, hay conflicto político. Y normalmente además hay conflicto étnico.
Dentro de Etiopía, como decimos, sigue habiendo ocupación eritrea, sigue habiendo una guerra con los Amhara, que además podemos actualizar, ¿no? Que acaba de conocerse, que siguen todavía las milicias Fano ganando territorio, aunque luego lo van perdiendo, ¿no? Hacen como ese tipo de guerrilla de tomar un control momentáneo y después se dan contraataques y retiradas masivas. Ha sido en el aeropuerto de Gondar, ¿no? Lo último, una de las ciudades más importantes de Amhara, donde las fanos han hecho con el control del mismo. También se habla de que tienen bastante presencia en Gondar ahora, pero bueno, llevamos meses, lo publiqué en el último artículo que hicimos de Etiopía, sobre cómo podía estallar una nueva guerra en Etiopía con Amhara y con Eritrea. En este caso el de Amhara sí que se está dando, ¿no? Un conflicto en el que pues, han conseguido tomar bastantes localidades que luego iban perdiendo, pero que sigue siendo un quebradero de cabeza para el gobierno. Se ha intentado llegar a algún acuerdo con los Oromo que tampoco está siendo muy fructífero, pero bueno, ahí siguen. Y en general, pues los conflictos se suceden en todas partes, ¿no? Si ya nos vamos a un poquito más al sur, pues eso llama la atención que se haya visitado Emeti tanto a Uganda como a Ruanda, ¿no? Cuando parece que quizás sería más intuitivo ir a Uganda, que tienen un conflicto bastante grande, Uganda, Ruanda y Burundi en este caso con Ruanda. Entonces, como digo, Uganda es uno de los países que se ha sospechado en su momento que podría haber apoyado, no sé si se dijo a los Tigray, no me acuerdo muy bien cómo se les acusó, hubo varias acusaciones regionales y Uganda es de los países que más choca con Occidente en este sentido. A Sudán del Sur también se le ha criticado por distintas posiciones, forma parte de la fuerza que entró en el Congo, pero Sudán del Sur ha tenido un conflicto interno muy grande, la guerra civil, choques con la zona fronteriza con Sudán, la región de Abyei se les dice que también habría habido choques con las fuerzas sursudanesas y sin embargo es Al-Burhan el que ha visitado Sudán del Sur. Entiendo que de tantas negociaciones que se han dado en el marco de los acuerdos de Yuba, se ha conseguido pues, establecer algún tipo de sintonía con Salva Kiir. Entonces así está la región, todo lleno de conflictos, ¿no? Que son los otros países que forman parte de la IGAD. Y nada, bueno, las preguntas que nos llegan son un poco más genéricas sobre los hutíes, que yo creo que hemos explicado muchas veces también, que son la fuerza dominante de Yemen, que están ahora mismo dirigiendo un intento de bloqueo del Mar Rojo para evitar que siga el comercio mientras se den las operaciones israelíes en Gaza. Y por otro lado, sobre Tigray. Pero claro, sobre Tigray, pues puedes comentar si quieres la élite que ha sido dominante mucho tiempo, bueno, no sé tampoco, ¿no? Desde el DERG en Etiopía y que cayó ante Abiy Ahmed y su nueva élite Oromo Amhara, pero principalmente ha sido Amhara, desde 2018 y que entró en guerra en 2020. Nada, en general estos son temas. Cada país da para un directo, como veis. Pero si hay alguna pregunta más puntual o alguna cosa que quieras señalar, Nacho, pues es bienvenida. Si no, pues también Sí, sí podemos que ir pasando sobre por otro. esto último, por resumir mucho quién son los Tigray, es una etnia presente tanto en Eritrea como en el norte de Etiopía y que históricamente ha sido marginada por el gobierno, por el centralismo etíope, sobre todo en manos de los Amhara, históricamente, pero que tras derrotar al gobierno del DERG en la guerra civil en 1991, pues se hace la milicia del TPLF, es la que consigue hacerse con el poder, redactar la constitución y por un tiempo es la élite Tigray, más que el pueblo Tigray, Sí. la élite dominante dentro de Etiopía, precisamente hasta la llegada del actual presidente, de Abiy Ahmed, que es medio Amhara, medio Oromo, Bueno, pero que a la vez se le está acusando, los Amhara le acusan de llevar a cabo una política pro Oromo. De hecho, sí, es verdad que gran parte del ejército de los altos cargos son precisamente de etnia Oromo.
pero a la vez la insurgencia del Ejército de Liberación Oromo sigue siendo de las más combativas contra Ujú. el gobierno y no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Se ha intentado mucho durante el año pasado y no han sido capaces de llegar a un acuerdo con el gobierno etíope, que a la vez, como comentaba Alejandro, se encuentra ahora combatiendo contra las milicias Amhara, que a la vez fueron una de sus grandes aliadas en la guerra de Tigray. Es para que hay como da todo esto Sí, vueltas y igual sí, hablamos sí. dentro de 6 meses y es distinto totalmente. Sí, no sé en qué, bueno, no sé en qué universo Abiy Ahmed está realizando una política pro Oromo, pero entiendo que sí que se dio un acuerdo con el Frente de Liberación Oromo, pero no con el Ejército de Liberación Oromo. Si no me equivoco, ¿no? Se llegó luego a una coalición un poco más amplia donde entraron algunos sectores Oromo. No sé si Ujú. te Sí, pero acuerdas tú. es la acusación que le hacen desde de Amhara. Tú lees las milicias fanos y solo su argumento principal contra Abiy Ahmed es precisamente ese. Lo que hizo Abiy Ahmed cuando llegó al poder, igual que con los somalíes y con otros muchos grupos, firmó tratados de reconocimiento a cambio de dejar las armas, pero el Lola se escindió y se ha seguido combatiendo hasta ahora al gobierno de Abiy Ahmed. Ujú. Bueno.